Amén. Gracias te damos, Señor, por este momento que tenemos para compartir tu bendita palabra. Que ella sea semilla, Señor, en el corazón de cada uno que la ha de escuchar, que pueda fructificar, traer abundante fruto para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, tu verdad muestra. Durante este tiempo nos hemos propuesto como desafío algunas cosas muy prácticas con relación a la vida cristiana. Esto tiene que ver con el propósito el cual plantea el Señor a través de su siervo Pablo, allí en la carta a los Filipenses, de que podamos alumbrar cuáles luminares en el mundo en que vivimos. En medio de una sociedad que espiritualmente está en penumbras, es necesario que se haga visible la luz de Cristo a través de los hijos de Dios. Nuestro texto base ha sido allí el segundo capítulo de la carta a los Filipenses. Y en esta ocasión quisiera que continuemos examinando esta carta mediante una introducción al tercer capítulo, para lo cual les invito a leer solamente el primer versículo en esta oportunidad, el cual dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Quisiera que recordemos una cosa, un dato que no es menor. Las cartas de Pablo, así como toda la Biblia en realidad, originalmente no se dividía ni en capítulos ni en versículos. Cuando Pablo escribía una carta, lo hacía desde principio a fin. Se dice que un clérigo inglés, Stephen Lawton, dividió la Biblia en capítulos a inicios del siglo XIII, y 3 siglos más tarde fue dividida en versículos. Quiero hacer esta aclaración para que tengamos en cuenta que este versículo y este capítulo 3 de Filipenses claramente está vinculado al capítulo 2, que nos ha llamado la atención estos últimos programas. Pablo sabía que estaba por ser sentenciado, que posiblemente sea condenado a muerte. Vimos que allí estaba acompañado de 2 hombres fieles, Timoteo y Epafrodito, y nos habla un poco de lo que ellos sienten, de la tristeza sobre tristeza, del hecho de que necesitan tener ánimo. Y dice Pablo también: mándenme noticias para que me sienta animado. Todo esto está escrito en esta carta. Y en relación con todo esto, finalmente llegamos a esta palabra, donde él dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y si han leído esta carta, se habrán dado cuenta que él va a repetir varias veces esto en esta carta y en otras también. Cuando habla de su propia muerte, dice que puede ser derramado como libación. Está hablando de la tristeza que le ha sobrecogido frente a lo que le ha tocado vivir a Epafrodito por su enfermedad y todo eso, pero dice aquí: gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Cuando llega al final de la carta, allí en el capítulo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora esto está planteado como un imperativo. No dice, bueno, traten de pasarla bien, traten de gozarse, no. Él dice, regocíjense. Es una orden, un imperativo, y entonces Pablo instala el tema del gozo. Es un tema del cual recurre en otras cartas también. Por ejemplo, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice: estad siempre gozosos, y pongan atención en esta palabra, siempre, siempre, no de vez en cuando, sino estad siempre gozosos. Y a los filipenses les dice: regocijaos en el Señor siempre. Pablo une la palabra gozo con la palabra siempre y con la actitud de mandamiento. Es un mandamiento bíblico inspirado por Dios, el que nos tenemos que gozar siempre. Y todo esto nos despierta algunas preguntas que quisiera aclarar en esta hora. Por ejemplo, ¿podemos gozarnos simplemente como respuesta a este mandamiento? O sea, que nos digan gózate y nos gozamos.
¿Qué es lo que hay detrás de esta frase? Gozaos en el Señor siempre. Lo primero que tenemos que entender es que el gozo no es una alienación, no es un desconocimiento o una evasión de la verdad o de la realidad. Digo esto porque hay creyentes que viven el gozo como una alienación, como diciendo, bueno, llegamos a la iglesia, nos desconectamos de todo lo demás y vivamos este momento como si lo demás no existiera o no estuviera pasando. No, la realidad sigue, está allí. El apóstol Pablo sabe perfectamente esto, sabe que el gozo no es una alienación, no es que estamos en medio de problemas, de persecuciones, de sufrimientos, pero como dice que tenemos que gozarnos, entonces me gozo. No, no es así. Pablo tiene claro que cada vez que habla de gozo, habla también del sufrimiento. El pensamiento no va por ahí, no va en el sentido de que nos anestesiemos frente al sufrimiento, no. Pablo no postula la evasión de la realidad está y es difícil. Pero él dice, en medio de esta realidad, que es real, que es objetiva, gozaos en el Señor siempre. El gozo que nos pide el Señor no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Espero estar siendo claro en esto. Claramente no nos podemos gozar en las circunstancias. Nuestro gozo es producto de nuestra relación con el Señor. Si yo me gozo en las circunstancias difíciles, entonces soy un masoquista. Sentir gozo por el sufrimiento indica que algo no está bien con nosotros. No, el gozo que debemos tener es el gozo causado por la relación que tenemos con Dios. Entonces, ¿por qué nos gozamos? Nos gozamos en primer lugar porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Ciertamente este es un gran motivo de gozo. No hay que hacer sacrificio para ganarse el cielo. El sacrificio lo hizo el Señor una vez para siempre en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que el sacrificio del Señor Jesús es un sacrificio terminado. El ladrón en la cruz pidió a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y Jesús le dice, bueno, si eso quieres, tendrás que hacer un gran sacrificio. ¿Eso fue lo que le dijo? No, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay algo que es la seguridad que tenemos de la salvación en Cristo, de que no necesitamos hacer nada para obtenerla y de la manera, dice la Biblia, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Quiere decir que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y este es un motivo de gozo. A la gente le preocupa el tema de la muerte. Sin embargo, el cristiano sabe que su vida depende únicamente de la voluntad de Dios. Y yo me gozo en tener esta seguridad. No me puedo gozar en lo que veo. No me puedo gozar en la realidad que tengo alrededor. No me puedo gozar por las noticias que se reportan en la televisión. Pero me puedo gozar en que el Señor me dio algo que mucha gente no lo tiene. Y yo he dicho varias veces, y lo he dicho no solamente por la radio, sino también en otros lugares, que en este momento los únicos que predican la esperanza en el mundo son los cristianos, la iglesia del Señor. Los demás ya no tienen esperanza, pero nosotros sí. ¿Acaso no deberíamos gozarnos en eso? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que gozarnos en eso, en la esperanza que tenemos, en que las bendiciones de Dios llegan a nosotros gratuitamente. Romanos 8:32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios prácticamente nos dio todo porque nos dio a su propio Hijo, lo más grande. Entonces, ¿cómo no nos va a dar las cosas cotidianas que necesitamos? Si Él nos entregó lo mucho, ¿cómo no nos va a dar lo poco? Entonces nos gozamos en esto,
no en las circunstancias, no en el sufrimiento que es tan evidente por todos lados, sino en el Señor. El autor de la carta a los Hebreos dice que el Señor destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se da cuenta? Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, nos libró del temor, y yo me gozo en estas cosas, pero no puedo gozarme en las circunstancias. No puedo gozarme por todo lo terrible que está pasando en el mundo. Sería una anormalidad de mi parte. La exhortación de Pablo es: gócense en lo que tienen, gócense en la realidad espiritual que están viviendo. Todos estamos conmovidos por la guerra, todos estamos conmovidos por la violencia, por la injusticia, por todo lo que vemos y sabemos. Pero el apóstol no dice gócense en esas cosas. No, él dice gócense en el Señor. Es decir, hay un objeto de gozo. Cuando Pablo habló del gozo en la carta a los Romanos, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Quiere decir que el gozo está dirigido, tiene que ser permanente en el Señor, en la esperanza que nos significa estar en comunión con Dios. Pasan muchas cosas a nuestro alrededor, cosas muy tristes y dolorosas todo el tiempo. Sin embargo, nos estamos gozando en el Señor. Hay ansiedades, hay temores, hay inquietudes, pero nos gozamos en el Señor, y para eso hay que tener una visión completa de la realidad. Ahora, muchas veces nuestra mente se centra en la realidad de abajo, del mundo, pero Pablo en la carta a los Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, debemos tomar el panorama completo. Como cristianos tenemos que ver el panorama completo. Por cierto, tenemos una realidad en este mundo, una realidad deprimente y llena de dificultades, y no la podemos soslayar. Pero también hay otra realidad, la realidad de que cuando levantamos nuestros ojos hacia arriba, en fe, donde está Dios, entonces tenemos esperanza. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Quiere decir entonces que podemos gozarnos aún en los momentos oscuros de la vida, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo que todas las cosas que nos pasan son buenas. Lo que está diciendo es que todas las cosas, aún aquellas que quisiéramos evitar, nos van a ayudar a bien. La Escritura habla de un modo contundente sobre el don del gozo que el Señor ha dado a los que creen en Él. Cuando estuvo con sus discípulos en el aposento alto, en la última conversación, Él habla del gozo. Dice: os volveré a ver, refiriéndose a su resurrección y hablando de su segunda venida, pero de resurrección mayormente. Y dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cuál es ese gozo que no podían quitar? El gozo de la presencia de Cristo con ellos. Este es el gozo que nosotros tenemos, y este es el gozo al que el Señor nos llama. Debemos tener claro esto, que si bien pongo la mira en las cosas de arriba, no puedo olvidarme de las cosas de abajo, pero debo juntar las dos cosas, y entonces tengo el panorama completo. ¿Qué podemos decirle a alguien, especialmente a alguien que amamos, que estimamos, que viene y nos cuenta que está pasando un momento muy difícil? ¿Qué si nos dice que le diagnosticaron una enfermedad incurable o tantas cosas que suceden en esta vida? Muchas veces no tenemos palabras. Sabemos que las emociones están a flor de piel y cualquier cosa que digamos podría ser mal interpretado. Pero si esa persona es un hijo de Dios, con toda confianza podemos decirle: pero no olvides que Dios sigue reinando,
que Dios sigue teniendo el control de las cosas. Porque piense por un momento, hay ocasiones en que la esperanza de abajo suele caerse a pedazos. Pareciera ser que todas las puertas se cierran, que nada podemos hacer. Pero al poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, reinando por los siglos de los siglos, entonces sabemos que sí, hay esperanza, porque Él está en control de todas las cosas. Y creo que frente a todo lo que estamos viendo y viviendo en este tiempo, esto es lo que tiene que sostenernos, que el Señor está en perfecto control de todas las cosas. Él está controlando todo, y mientras que ese trono esté ocupado y está ocupado por la eternidad, yo puedo estar tranquilo aquí abajo, porque Él tiene la comandancia de todas las cosas, y creo que todas las cosas ayudarán a bien a quienes le aman y le sirven de corazón. El apóstol Pablo, cuando seguimos adelante en la carta, y me voy a adelantar en la carta a los Filipenses, nos da un remedio frente a esto cuando dice, allí en el capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, lo que dice es que la ansiedad se origina en la mente y el corazón de la persona. La realidad llega y entramos en esa crisis. El apóstol Pablo dice, no permitan la ansiedad en sus vidas. Deriven sus preocupaciones delante de Dios. Lleven delante de Él sus angustias, todo aquello que trae ansiedad en sus vidas, todo lo que les preocupa. Nos está dando una salida a estas situaciones de congoja. Tocar la puerta del Señor, llevar ante Él nuestras cargas con ruego y con acción de gracias. Y parece extraño esto en cierto modo, porque si hay algo que me está angustiando, que me está emproblemando, claro, puedo orar al Señor y rogar y suplicar en la esperanza que Él abra la puerta de la solución a mi problema. Pero acción de gracias, ¿por qué debería agradecer en un momento como ese? Porque cuando yo oro por algo que me angustia, pero junto con eso reconozco lo que Dios me ha dado por misericordia, no solo puedo pedir, sino también agradecer. El salmista sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es decir, orar teniendo por delante el panorama completo de las cosas. No agradecemos por los problemas, no agradecemos por las enfermedades ni por las pérdidas, pero sí agradecemos por las bendiciones que Dios nos da a pesar de las circunstancias. Una oración completa es aquella donde aparecen estas dos cosas. Por un lado presento mis necesidades y por el otro mi gratitud, donde miro para abajo, pero también miro hacia arriba y me manejo en esa doble visión. Por tanto, abrimos nuestros corazones al Señor, no para darle órdenes, porque hoy por hoy hay muchos que le dan órdenes al Señor. No, oro para ordenar, no para ordenar al Señor, sino para obedecer a su voluntad. Cuando C.S. Lewis pinta al león allí en las crónicas de Narnia, lo hace como representando al Señor Jesucristo. Y hay un momento en que el león se va. Y uno de los personajes habla con otro y le dice, lo que pasa, le dice, es que no es un león domesticado. En otras palabras, él no hace lo que nosotros queremos. Y esto es muy ilustrativo. El Señor Jesús no es un león domesticado. No es que le doy la orden y él hace. No, yo me presento delante de él y le pido. Y él va a manejar la situación, no yo. A veces creemos en la docilidad de Dios. No, Dios no es dócil. No es que yo lo puedo manejar, no. Él es el que me maneja a mí. Por tanto, Él es el que tiene que ser dócil, soy yo, no Él. Presento mi petición, pero también presento mi acción de gracias, porque veo su bondad, porque veo su provisión, su cuidado, su salvación, su esperanza, y la lista sería larga. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? El apóstol Pablo sigue diciendo, y estoy allí en el capítulo 4 de Filipenses todavía, que cuando sucede esto,
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese término guardar es un término militar que utiliza el apóstol Pablo aquí. Se refiere al centinela, al guardia que debe guardar el cuartel. Nadie puede entrar. Y Pablo usa ese término cuando dice que el Señor guardará nuestros corazones y mentes. Es decir, pone una guardia que establece un control sobre mi corazón y sobre mis pensamientos. Esa guardia interna nos permite ver la realidad y entonces podemos gozarnos en el Señor siempre. Y termino con una cita del libro de los Proverbios. El sabio Salomón escribe el libro de los Proverbios y dice algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Él dice: cuando te acuestes, y usted ha visto que hay gente que le cuesta dormir por las noches, porque tiene problemas, porque tiene deudas, porque sus hijos están tomando malas decisiones, etc. Muchas veces no podemos dormir por factores externos. ¿A quién no le ha pasado? A nosotros en más de una ocasión en que hemos visto en que a los vecinos, por ejemplo, se les ocurre celebrar y entonces ponen música y conversan por la noche como si fuera de día. Y uno simplemente no puede dormir. Bueno, ese es un factor externo. El problema es cuando hay factores internos que no nos... Y tu sueño será grato, porque Jehová será tu confianza. Estoy en Proverbios 3. Si yo quiero realmente acostarme y dormir, y que mi sueño sea grato, tengo que poner mi confianza en el Señor, que me acueste en paz con Él, que pueda esperar absolutamente todo en Él. Como dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Alguien dijo que cada vez que nos acostamos y dormimos, es como si muriéramos y renacemos a la mañana. Ese es el momento en que tenemos que poner nuestras vidas en las manos del Señor y descansar en Él. Toda nuestra vida tiene que descansar siempre en el Señor. Y cuando descansamos en el Señor, en la vigilia y en el sueño, entonces podremos gozarnos en el Señor siempre. Y esto será una maravillosa realidad en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Prepara